El año pasado, la CEPAL, Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina, en su boletín sobre facilitación del transporte y el comercio en América Latina y el Caribe, en la página 3 muestra un cuadro sobre el movimiento de carga en contenedores de los 15 puertos más importantes de la región. Ahí consta, como están viendo en sus pantallas, que el puerto de Guayaquil, noveno en el ranking, movilizó 884.100 contenedores en el 2009, 1.123.098 en el 2010 y 1.405.762 contenedores en el 2011, ubicándose como el primer puerto en crecimiento con el 25.20% del 2010 al 2011, superando a Colón y Balboa, los dos puertos de Panamá, y con un crecimiento del 62.89% del 2009 al 2011. Primacía absoluta de crecimiento, gracias a las inversiones realizadas por el concesionario Contecon en el terminal de autoridad portuaria y a las inversiones en los puertos privados. Está con nosotros el almirante Fernando Donoso, ex comandante general de la Marina y ex presidente de Autoridad Portuaria de Guayaquil. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Almirante, usted como presidente de Autoridad Portuaria en el gobierno de Alfredo Palacio preparó la concesión del puerto a Contecon, que fue firmada por el actual gobierno. Ahí se hizo una planificación no solo de lo que era la terminal del puerto de Portuaria, sino también de los terminales privados. ¿Cuáles fueron los objetivos de esa concesión, de esa planificación y cómo se han cumplido? El plan de modernización de los puertos que se inició en el año 93, pero empezó a ejecutarse a partir del 95, cuando yo fui director de la Marina Mercante y Litoral. Tenía varias etapas y la última etapa era la concesión de los puertos. Era la única forma de que los puertos puedan modernizarse, estar en la actualidad en lo que tiene que ver con el transporte y la movilización de carga marítima y sobre todo tratar de reducir los costos y mejorar la eficiencia. Eso se ha logrado con la concesión de las terminales de contenedores y multipropósitos del puerto de Guayaquil, y eso ha ejercido una influencia positiva en los puertos privados porque han tenido también que hacer inversiones para poder equiparse de la misma forma como se ha hecho con Contecon y lograr los rendimientos que usted acaba de indicar. El año pasado se movieron 1.450.000 TEUs aproximadamente, lo cual es un muy buen indicador de lo que significa el progreso del puerto. Y en efecto ahí están las cifras, son publicadas por la CEPAL. Ahora, la concesión también establece el dragado del canal de acceso, que tengo entendido que ha sido permanente. En todo caso, sobre este punto que se ha vuelto controvertido, la ministra de Transporte, María de Los Ángeles Duarte, se ha referido últimamente a ese dragado en dos oportunidades. Veamos lo que ha dicho la ministra. A 9.60 es el contrato y a 9.60 lo hemos vuelto a firmar por 5 años más. Estamos cumpliendo a cabalidad como país. El que no cumple es el concesionario, que debería dragarlo hasta la profundidad de los buques enormes que ahora llevan la mercadería a lo largo del mundo. Y no lo hace porque el costo es económicamente inmanejable. Sería alrededor de $1.000 millones. El contrato de concesión que mantiene Autoridad Portuaria de Guayaquil exige que se le dé mantenimiento al canal a una profundidad de 9,60 metros, lo cual se ha venido haciendo. Es más, acabamos de firmar un nuevo contrato por 5 años más para que continúe con este trabajo. Nunca hemos dejado de dragar el canal de acceso al puerto de Guayaquil. ¿De qué características es el dragado que debe hacer el concesionario? Efectivamente, el contrato establece una profundidad de 9,60 mínimo en todo el canal. Lastimosamente se ha dejado de dragar la parte correspondiente a la boya 8, de la boya 8 a la boya 11, que es la zona rocosa. ¿Desde hace cuánto tiempo se dejó de dragar eso? No se ha dragado nunca. Ah, nunca se ha dragado. Desde que existe el puerto. Ya. Yo tengo aquí un gráfico para poder ilustrar a los televidentes cómo es el tema, y ustedes pueden ver el canal de acceso. A la izquierda es el ingreso a través desde la boya mar, luego viene una enfilada, una recta, y donde ustedes ven en rojo, esa es la famosa zona de los goles. Los goles se dice porque cuando uno navega y se enfila en el rumbo que está determinado en la carta, hay dos boyas que parecen los parantes de un gol.
Pasado eso, ustedes pueden ver a la derecha Pozorja, se sube ya hacia Guayaquil. Los famosos goles no son más que una meseta de roca calcárea que en el momento actual tiene 8,70 metros de profundidad. Y no se ha podido dragar eso, que es una... No se ha podido, no se ha querido, porque creo que no cuesta mucho. No se ha querido dragar eso, y no cuesta mucho tampoco, porque los técnicos calculan entre 20 y 30 millones llegar a los 960 que exige el contrato. O sea, eso para que pueda, eso es a la entrada del Golfo, pero luego ya por el canal de acceso se ha venido haciendo el mantenimiento, pero también hay un límite, o sea, se puede dragar hasta qué profundidad y luego cuál es el máximo de esa profundidad. Digamos, no entrarían los grandes buques Panamá tampoco. Luego de esto, ya subiendo luego de Pozorja, hay un sector que está entre la boya 36 y la 66, más o menos, no recuerdo exactamente, pero es más o menos por ahí, en donde hay una influencia marcada del sedimento que transporta el río y que pasa a través de lo que se denomina chupadores. Ahí se forma una continua sedimentación que obliga a hacer un dragado de mantenimiento. Para poder mantener los 960 hay que estar continuamente dragado. En ese sector es donde se acumula aproximadamente el 90% de la sedimentación. El resto del canal, en muchos sectores, tiene más de 30 metros de profundidad. Ni siquiera, o sea, el doble de lo que tienen los grandes buques. Así es. El problema son estos pasos que hay. Estos dos pasos que hay, y luego el tercer problema es ya llegando al muelle, porque en el frente de atraque de los muelles usted tiene 10 metros de profundidad. Entonces significa una serie de actividades que hay que hacer a lo largo del canal, que implican una serie de estudios de batimetría y de estudios del fondo del estero, que no se puede decir que se va a comenzar a dragar el día de mañana. Hay que hacer gran cantidad de estudios para determinar exactamente qué es lo que se tiene que hacer, la cantidad de sedimentos que hay que desalojar, los estudios de impacto ambiental que hay que hacer. Entonces, la posibilidad del dragado del canal de acceso es totalmente factible, pero hay que dar el tiempo necesario. Incluso eventualmente, si hay estudios concretos, sería factible hasta los 15 metros. No. No, eso no. Yo no sé, los 15 metros habla el estudio que presentó el gobierno. Los 15 metros no se ha hablado aquí porque en la parte donde estoy indicando yo de la boya 33 de la 66, el ancho del canal es bastante grande, el canal es muy estrecho, y cuando usted excava para lograr la profundidad, hay siempre el problema de que los taludes descargan nuevamente, entonces hay una resedimentación permanente. Es como cuando se hace una obra de un alcantarillado. Cuando usted excava tiene que poner tabla estacado para poder soportar la presión y que no se derrumbe o sea que la situación que tenemos actualmente es que el crecimiento de la economía nacional, que le hemos observado ahora, las inversiones que ha habido por el concesionario, las inversiones en los 13 puertos privados han determinado este crecimiento que es realmente espectacular del puerto de Guayaquil, puesto que estamos viendo que incluso ha tenido un crecimiento mayor a los dos puertos de Panamá, el del Pacífico y el en porcentaje, y el puerto en el Atlántico. Ahora, entonces, la utilización de toda esta capacidad está al máximo, todavía tiene mayor capacidad. O sea, ¿hasta qué punto se está utilizando la capacidad instalada del actual puerto de Guayaquil, de portuaria, de los terminales privados, y qué capacidad tiene, por ejemplo, de ampliarse hacia el futuro? En Guayaquil, el terminal Simón Bolívar, o sea, con Tecón, aproximadamente tiene, en el momento tiene una capacidad instalada para mover 1.300.000 teus, solo el terminal. Y los terminales privados pueden mover 1.800.000 teus. O sea, el doble de lo que ahorita ya están moviendo. Claro. Sí, ya lo que está instalado. Sí, exactamente. Eso es lo que tienen en este momento. Ya. Sí se cumple lo que dice el contrato, porque el contrato habla, por ejemplo, de que si se llega a una tasa de ocupación de los muelles sobre el 55%, especialmente en el muelle de contenedores, el concesionario tiene la obligación de construir un nuevo muelle, que sería el muelle 7, a 12 metros de profundidad y de mínimo 280 metros de largo. Y además la autoridad portuaria tiene
un área de reserva de 75 hectáreas que es justamente para el desarrollo portuario. Lastimosamente ahora se está entregando parte de esa extensión a diferentes obras como un hospital, otros cometimientos que no recuerdo exactamente, pero se está disminuyendo el área de reserva del puerto. Entonces, si es que se desarrolla ese muelle, se desarrolla, hay la posibilidad de otros muelles adicionales que serían muelle 8, muelle 9, prácticamente hasta llegar a la altura de los diques de la Armada. Usted podría movilizar más de 3 millones de teus de ahí. Entonces, el tema es un estudio para determinar hasta cuánto se puede dragar y permitir el ingreso, no de buques post-Panamas, porque mucho se habla de los post-Panamas, pero hay buques como el Enma Merckx que transporta 11.500 teus. No ha venido nunca. Buques no llegan a la costa del Pacífico, de Sudamérica. Ni siquiera a ningún país de Sudamérica. Y aquí en el Ecuador, ahorita, con el crecimiento que usted muy bien indica, usted puede decir que cada buque de promedio moviliza 1.000 contenedores, 1.000 teus. O sea, 500 de entrada y 500 de salida. Significa que no es necesario No es necesario hacer un dragado, ni se necesita que vengan al puerto de Guayaquil ese tipo. Ahora, pero eventualmente, ¿cuál es la necesidad entonces del puerto de aguas profundas para que allí vayan ese tipo de buques? A eso voy. El crecimiento futuro del país, y ojalá sigamos creciendo en el ritmo que hemos venido haciendo, el crecimiento futuro va a determinar que lleguen buques más grandes, que no van a poder llegar hasta el actual terminal. Entonces, en el contrato de concesión ya se prevé la posibilidad de lo que nosotros llamamos un terminal oceánico. Un terminal oceánico que se dice tiene que estar dentro de la jurisdicción de la Autoridad Portuaria de Guayaquil. Y al decir jurisdicción de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, estamos hablando de Guayaquil, no fuera de... Y la jurisdicción de la Autoridad Portuaria de Guayaquil llega hasta Data de Pozorja. Entonces, ahora, respecto a este puerto de aguas profundas, ¿por qué Pozorja o por qué Chanduy? Aquí tengo también un gráfico que es tomado la carta de aproximación a Chanduy. Lastimosamente no se ve muy bien, pero si ustedes alcanzan a ver una coloración más oscura, todo eso son bajos. Bajo significa aguas de muy poca profundidad. Si nosotros vamos a Chanduy, que es el único sitio posible, porque quienes hemos navegado desde la boya mar hasta la puntilla de Santa Elena, siempre debemos mantener un track separado de la costa, porque toda esa costa tiene muy baja profundidad. Entonces, en Chanduy, usted para lograr un beril de 10 metros, que sería lo que ahora tiene el puerto de Guayaquil, tiene que hacer un espigón, un rompeolas, lo cual significa un costo inmenso de aproximadamente 2 millas de largo. 2 millas. Sí. Y ahora esto no sería necesario en Pozorja. No, entonces ahí viene el tema. De los puertos tienen que estar en sitios abrigados, en donde haya muy poca influencia del viento, de la corriente, de las mareas. Y Pozorja es un sitio adecuado que no ha sido determinado en este momento. Se viene haciendo estudios desde muchos años atrás para indicar que en el área de Pozorja es donde se podría hacer el terminal. Y tanto así que se está pensando poner los astilleros en esa área, porque tiene la profundidad adecuada y la zona presta las condiciones necesarias para poder desarrollar eso. Y el problema fundamental sería dragar únicamente esa pequeña área, porque no es que es una extensión muy grande. Estas son las rocas de los goles para que puedan entrar. Está señalada perfectamente con la boya 8A, 8 alfa, y no habría mayor problema. Entonces, cuando hablamos de 15 metros, perfectamente se lo puede hacer para llegar al terminal de contenedores de Pozorja, al terminal oceánico de Pozorja. Ahí es donde se puede tener 15 metros sin ningún problema. En las actuales circunstancias, si logramos un dragado constante y permanente del canal a 11 metros, es más que suficiente. Almirante, gracias por su aporte a este controvertido tema, una opinión profesional apolítica. Gracias nuevamente. Son las 7 de la mañana con 21 minutos, tiempo de que...